Hola, muy buenas noches. Estamos en una emisión más de Datos Curiosos de Bioquímica. En temas pasados habíamos estado hablando un poquito del dogma central, de cómo se traduce y se transcribe nuestro ADN para formar aminoácidos y así formar proteínas. Y hoy tenemos el honor de tener como invitado al nutriólogo Miguel Muñoz, que nos hablará un poquito más acerca de estas biomoléculas tan importantes y también de otras más importantes que son los carbohidratos. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches, muy bien. Muchas gracias, la verdad, por tomarte el tiempo de venir a platicarnos un poquito más acerca de las proteínas. Pero sí que ya entrando en materia, Miguel, cuéntanos un poquito, ¿qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son macromoléculas formadas por secuencias de 50 a 300 aminoácidos Ujú. y forman una cadena polipeptídica. De hecho, del 18 al 20% del peso de nuestro cuerpo son Ujú. proteínas. Mira, qué interesante. ¿Y cómo se unen estas secuencias de aminoácidos? Bueno, los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, Ajá, siempre entre el carboxilo y el grupo amino de cada aminoácido. ok, La cadena polipeptídica consta de dos partes. El esqueleto son los residuos. Estos son los que le dan el nombre a la cadena. Si tienes dos ok, residuos es un dipéptido. Si tienes tres residuos es un tripéptido y así vamos subiendo. ok, Eh, bueno, y la otra parte son las cadenas laterales, que son los grupos R o los grupos terminales. ujú, Y siempre cuando hay un enlace simple de aminoácido con un aminoácido, hay seis ajá, átomos que están en el mismo plano. ok. Y me imagino que de acuerdo a la estructura y de acuerdo al tamaño deben tener una clasificación las proteínas. ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca de cómo se clasifican? Sí, las dos grandes clasificaciones son de acuerdo a su estructura Ajá, o de acuerdo a su función. De acuerdo a su estructura pueden ser primarias, secundarias o terciarias o cuaternarias. ajá, Las primarias son las que te contaba, son cadenas polipeptídicas simples. ajá, Las secundarias son alfa hélices, hojas beta, giros y bucles. ajá, En general, bueno, te puedo contar que las alfa hélice ajá, son, tienen una forma de cilindro ajá, donde tus aminoácidos siempre están como orientados hacia afuera en forma helicoidal ok, y forman puentes de hidrógeno entre el grupo carboxilo de un aminoácido ajá, con el grupo amino de un aminoácido que esté cuatro residuos adelante. Por eso ok, van formando tu la forma, exacto, tu forma helicoidal, de espiral. Sí. ok, Las hojas beta son casi planas, son extendidas ajá, y forman puentes de hidrógeno entre varias hojas o entre varias hebras beta, se llaman, ok, y pueden estar orientadas en sentidos opuestos o iguales, ujú, paralelas o antiparalelas. ok, Y los giros y bucles son, pues bueno, como tenemos, las proteínas se forman en formas globulares, en formas ajá, de globos, tienes que hacer que tus cadenas den vuelta, pero no la puedes hacer dar vuelta porque la romperías, ok, entonces se utilizan giros y bucles de 180 grados para que la cadena regrese y se quede en forma globular. ok, Y la otra forma de clasificarlas es de acuerdo a su función. ujú, De acuerdo a su función, pueden ser fibrosas o globulares. ok, En general, bueno, las fibrosas son para animales y humanos, ajá, son entidades estructurales, o sea, ellas conforman tu tejido conectivo, tus tendones, las fibras de tus músculos y normalmente son insolubles en agua. Algún ejemplo de ella te podría dar la queratina, que es el principal componente del pelo. ok. Y la otra son las globulares. Estas son transportadoras, por ejemplo, la hemoglobina en la sangre, y casi siempre son solubles en agua. Muchas gracias, Miguel, por contarnos estos datos importantes de las proteínas. Y ahora vamos a entrar con otra macromolécula, que es, la verdad es que también es muy importante, por lo que me comentabas antes del programa. Y ahora sí que para que conozcan todos los que nos están escuchando, ¿qué son los carbohidratos? Pues bueno, Fernando, los carbohidratos es una biomolécula y es la más abundante. Ujú, Eh, Está hecha por carbonos, hidrógenos y oxígenos. ok, Su principal función es ser fuente de energía y se encuentran casi siempre en azúcares, almidones y en la fibra. Algunas de sus funciones, como te digo, es ser fuente de energía, también pueden ser elementos estructurales ajá, y son precursores de la producción de otras biomoléculas. ok.
Y tengo entendido que también tienen una clasificación. ¿Nos podrías platicar un poquito más de cómo se clasifican los carbohidratos? Sí, los carbohidratos se clasifican de acuerdo al número de azúcares sencillas que tengan. Por ejemplo, los monosacáridos es cuando tienen azúcares simples que ya no se pueden descomponer en azúcares más simples. Luego los oligosacáridos es cuando tienen de 2 a 10 azúcares. Y los polisacáridos son los polímeros de azúcares simples, cuando ya son cadenas ya más largas de azúcares. Y bueno, a los monosacáridos cuando se unen a un grupo aldehído se llaman aldosas, y cuando se unen a un grupo ceto son acetosas. Y entre los más comunes para las aldosas puede ser la D-glucosa, que es el azúcar más importante en la dieta, y para las cetosas puede ser la D-fructosa, que es el azúcar de las frutas. Bueno, y nos hablabas de los polisacáridos. ¿Cómo se une un polisacárido? Las uniones son por enlaces glucosídicos. Nosotros tenemos todas las estructuras, las tenemos en forma lineal, pero para poder hacer las uniones tenemos que ciclar esas estructuras lineales. Las tenemos que poner a las aldosas en formas de hexágono. Ajá. Y las pentosas las cetosas, en forma de pentágono. Y ya que las tienes cicladas, ahora sí puedes hacer uniones entre los OHs. Ajá. Y así poder sueltan agua en cada uno de sus enlaces glucosídicos. Muy bien, muchas gracias, Miguel. ¿Algo más que quieras comentarnos acerca de estos interesantes temas? Pues no, que sigan consumiendo proteínas en su día a día. Miguel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos estos datos importantes, que la verdad es que nos sirven mucho, ya que no los conocíamos. ¿De qué? Muchas gracias. Buenas noches, entramos a la segunda parte y contamos ahora con la presencia del ingeniero bioquímico Fernando Torres, que nos viene a platicar acerca de las enzimas. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muy bien. Miguel, muchas gracias por la invitación. Es que les voy a hablar un poquito más acerca de estas proteínas que son muy importantes en el cuerpo, que son las enzimas. Perfecto, pues vámonos luego al tema, ingeniero. ¿Qué son las enzimas? Mira, las enzimas, así que como en la sección pasada, son proteínas que tienen como función acelerar las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. ¿Y qué características tiene una enzima? Mira, las enzimas, como lo dije, son proteínas globulares formadas por cadenas polipeptídicas que tienen dentro de entre 62 hasta 2500 aminoácidos. Y existe una enzima para cada reacción que se lleva a cabo en el cuerpo. Las enzimas están presentes en bajas concentraciones, ya que cuando se lleva a cabo una reacción, estas no son consumidas totalmente. Ok, perfecto. ¿Y existen algunos otros factores que influyen en estas reacciones? Sí, mira, las enzimas por sí solas no realizan la reacción. La enzima necesita una molécula que le ayude, que sea como el precursor a realizar la reacción, y esta molécula se le conoce como el sustrato. Y bueno, cada enzima es específica y tiene un sitio especial que se llama el sitio activo. Este sitio activo tiene grupos, los grupos R de los aminoácidos están moldeados para que ahí entre el sustrato. Y el sustrato es una pequeña molécula que forma interacciones con la enzima. Y aquí encontramos dos modelos, que son el modelo llave-cerradura y el modelo de ajuste inducido. El modelo llave-cerradura nos habla que el sustrato entra más bien la enzima tiene el molde para que entre el sustrato. Y en el de ajuste inducido, la enzima le ayuda al sustrato adoptando una forma especial para que haya la unión se dé entre la enzima y el sustrato. También existen otras moléculas que son los cofactores. Tenemos cofactores naturales, los cuales los produce el cuerpo, y hay otros que también ingerimos día con día en nuestra dieta, que son los iones de magnesio y los iones de zinc. Perfecto. Oye, ¿y estas enzimas tienen alguna clasificación? Sí, mira, actualmente se clasifican de acuerdo a la reacción en la que ayudan a la catálisis, y tenemos las oxirreductasas, que se encargan de la catálisis de oxidación, de las reacciones de oxidación-reducción,
Luego están las transferasas, las cuales transfieren grupos funcionales entre moléculas, grupos como amino, carboxilo, carbonilo, entre otros. Están las hidrolasas, las cuales rompen moléculas mediante agua, se da la ruptura de enlaces entre carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Luego están las liasas, que son reacciones en las que se eliminan grupos y se forman, con la eliminación de estos grupos se forman dobles enlaces. Esto se da a través de la hidrólisis. Están las isomerasas. Las isomerasas son importantes porque se usan en la fabricación de azúcar, ya que mueven grupos funcionales dentro de la molécula. Un ejemplo es que convierten las aldosas en cetosas. Y por último tenemos las ligasas, que unen dos moléculas, ya sea de carbono-oxígeno, carbono-sulfuro o carbono-nitrógeno. También esto se da por hidrólisis. Ok, oye, me hablabas que una enzima acelera una reacción. ¿Hay algún estudio de esta aceleración o de la velocidad que tengan las reacciones? Sí, mira, actualmente se le conoce como cinética enzimática, y esta se encarga del estudio de la velocidad de las reacciones químicas en presencia de enzimas. La cinética enzimática nos muestra una gráfica que se da en función de la velocidad y la concentración, y nos arroja como una línea recta. Y en esta gráfica también nos da una ecuación, la cual nos muestra dos momentos de transición. La ecuación es la enzima más el sustrato, y ahí en el resultado de esa unión es el primer momento de transición, la cual se convierte en el complejo enzima-sustrato. Después, este complejo enzima-sustrato empieza a reaccionar, llega al punto máximo, y ahí nos da otro momento de transición que el complejo enzima-sustrato se convierte a este complejo enzima-producto, y por último tenemos otra vez la enzima libre y el producto ya terminado. Y hoy en día hay varios métodos para encontrar la cinética enzimática. Estos métodos, uno es el de Michaelis-Menten, que fue propuesto por Leonard Michaelis y Maud Menten, y nos da una ecuación que es la de velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato entre la concentración del sustrato más la Km. Esta ecuación nos da dos variables, que son la velocidad máxima y la Km. La velocidad máxima es el punto en el que la enzima y el sustrato están completamente unidos y se está llevando a cabo la reacción. Y la Km es la concentración del sustrato a la que la velocidad está a la mitad de su valor máximo. Y también, ya después se hizo un ajuste a esta ecuación, y es la ecuación de Lineweaver-Burke. Esta ecuación nos muestra una línea recta como función, es la función de una línea recta, y la ecuación queda como 1 sobre la velocidad inicial, es igual a la constante de Michaelis-Menten, el Km, sobre la velocidad máxima por el inverso de la concentración del sustrato más el inverso de la velocidad máxima. Y así es como se obtiene ahí obtienes el Km y la velocidad máxima para ver cómo está funcionando tu sustrato y cómo está funcionando la enzima, la reacción, cómo se lleva a cabo la reacción. Ok, perfecto. Y bueno, ya que hayas obtenido tu velocidad máxima o tu velocidad, ¿hay factores que afecten esta velocidad? Sí, hay factores que son, o sea, la concentración de enzima, el sustrato, puede haber un poquito más de sustrato, más de enzima, la temperatura también influye mucho, el pH, y hay activadores e inhibidores. Los inhibidores son también moléculas que se pegan a la enzima. Tenemos varios, son los no competitivos y los competitivos. Los competitivos son inhibidores que luchan o compiten por entrar en el lugar donde se tiene que unir el sustrato. Entonces aquí se unen el inhibidor se une a la enzima y no al complejo enzima-sustrato. Y los no competitivos la inhibición no competitiva es cuando no compite por entrar en el sitio activo, sino más bien que se pega por otro lado de la enzima, y esto lo inhibe y no se realiza la reacción. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias por toda esta información tan valiosa, y esto es todo por hoy. Gracias. Gracias, luego.